Corría el año 1948. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar, dejando tras de sí un rastro de devastación y atrocidades indescriptibles. A raíz de ello, el mundo se enfrentó a los horrores que había presenciado. Surgió una determinación colectiva, un compromiso para garantizar que tal barbarie nunca más azotara a la humanidad. Fue de este crisol de dolor y esperanza que nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o DUDH, el 10 de diciembre de 1948. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento que se erige como un faro de esperanza y un testimonio de la dignidad inherente a todo ser humano. Por primera vez en la historia, la comunidad internacional se unió para articular una visión compartida de los derechos y libertades fundamentales que deben protegerse universalmente. La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que estos derechos no son otorgados por ningún Estado o autoridad, son inherentes a nuestra propia existencia. La DUDH fue un logro histórico, pero su creación no estuvo exenta de desafíos. Representantes de diversos orígenes culturales y políticos tuvieron que salvar diferencias significativas para llegar a un consenso sobre los derechos fundamentales que deberían consagrarse en la declaración. Los redactores del documento entendieron que el camino hacia un mundo justo y equitativo sería largo y arduo, pero creyeron firmemente que la Declaración Universal de Derechos Humanos serviría como una hoja de ruta hacia ese objetivo. Este documento consta de 30 artículos, cada uno de los cuales describe un derecho humano fundamental, que va desde el derecho a la vida y la libertad hasta la libertad de pensamiento, religión y expresión. Reconoce los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la educación y un nivel de vida adecuado, como igualmente importantes que los derechos civiles y políticos. Este enfoque holístico reconoce que la plena realización de la dignidad humana requiere la protección y promoción de todos los derechos humanos. El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Este artículo fundamental sienta las bases de toda la declaración, enfatizando el valor inherente y la igualdad de cada individuo. La lucha por la igualdad de género se erige como un poderoso testimonio de la relevancia perdurable del artículo 1. Durante siglos, a las mujeres se les ha negado la igualdad de derechos y oportunidades basándose únicamente en su género. Desde los movimientos sufragistas hasta las campañas por la igualdad salarial y los derechos reproductivos, las mujeres han luchado incansablemente para reclamar el lugar que les corresponde como iguales en la sociedad. Estos movimientos se basan en los principios consagrados en el artículo 1, desafiando las leyes y prácticas discriminatorias que perpetúan la desigualdad. La lucha por los derechos civiles, particularmente para las minorías raciales y étnicas, es otro ejemplo conmovedor del poder perdurable del artículo 1. El movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, liderado por figuras como Martin Luther King Jr., se inspiró en la afirmación de igualdad de la Declaración de Derechos Humanos y desafió el racismo y la segregación sistémicos. El éxito del movimiento en el desmantelamiento de leyes y prácticas discriminatorias marcó un paso significativo hacia la realización de la promesa del artículo 1. Sin embargo, la lucha por la igualdad está lejos de terminar. La discriminación por motivos de raza, religión, orientación sexual, identidad de género y otros motivos persiste de diversas formas en todo el mundo. El artículo 1 sirve como un recordatorio constante de que debemos permanecer vigilantes para desafiar estas injusticias y esforzarnos por crear un mundo donde todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto, independientemente de sus antecedentes o creencias. El artículo 3 de la DUDH establece: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Este derecho fundamental constituye la piedra angular de una sociedad justa y humana. Reconoce que todo individuo tiene el derecho inherente a vivir una vida libre del miedo, la violencia y la detención arbitraria. El derecho a la vida abarca no solo la protección contra las ejecuciones extrajudiciales, sino también el derecho a vivir con dignidad,
libre del hambre, las enfermedades prevenibles y otras amenazas para la supervivencia. El auge de las leyes antiterroristas en las últimas décadas ha suscitado preocupación por la posible erosión de las protecciones del artículo 3. Si bien los estados tienen un interés legítimo en proteger a sus ciudadanos del terrorismo, las leyes antiterroristas excesivamente amplias o redactadas de manera vaga pueden infringir las libertades fundamentales. Por ejemplo, las leyes que permiten la detención indefinida sin juicio o que restringen la libertad de circulación basándose en meras sospechas pueden socavar el derecho a la libertad y la seguridad de la persona. El problema del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden también plantea un desafío importante al artículo 3. Cuando los agentes del orden utilizan una fuerza desproporcionada o letal, en particular contra las comunidades marginadas, se socava el derecho a la vida y la seguridad de la persona. Las muertes de George Floyd, Breonna Taylor y muchos otros a manos de agentes del orden han provocado indignación mundial y llamamientos a una reforma policial, lo que pone de relieve la urgente necesidad de abordar el racismo sistémico y garantizar que los organismos encargados de hacer cumplir la ley rindan cuentas de sus actos.